regreso. En el programa de hoy estamos descubriendo por qué es importante la reducción de nuestro uso del plástico. ¿Recuerdan la pregunta que hice hace unos minutos? Bueno, los peces confunden su alimento con el plástico en el océano. ¿Y qué pasa después? Las aves que comen los peces se alimentan a su vez del plástico que han consumido los peces. Y así todo se vuelve un ciclo eterno donde el plástico entra a nuestro organismo. ¡Qué peligroso! En el video hemos observado cómo las botellas, sí, estas que compras para el agua o el refresco, y las bolsas, esas que recibimos cada vez que hacemos compras, se mantienen en nuestros océanos por muchísimos años. Pero, ¿por qué demoran tanto tiempo en descomponerse? Bueno, imaginemos que podemos ver cómo está conformado el plástico desde muy cerquita. Los plásticos pueden hacerse cada vez más pequeños formando microplásticos sin descomponerse. Esto es debido a que el plástico está formado por compuestos químicos muy complejos que forman cadenas de carbono larguísimas. Estas cadenas son difíciles de romper y para que esto ocurra tiene que pasar mucho tiempo. Tienen que pasar cientos de años para que estos compuestos químicos puedan romperse y descomponerse, dejando así de ser plástico. Mientras los restos de frutas y papeles se descomponen solo en meses, las botellas y bolsas de plástico tardan muchísimo más. ¡Qué problema! Y se quedan por mucho tiempo donde no deberían estar. Ahora queremos saber mucho más sobre el plástico. Preguntémosle a un científico. ¡Vamos! Ojalá nos conteste la llamada. ¿Aló? Buenos días. Hola Raúl, muchas gracias por contestarnos. Las niñas, los niños y yo queremos preguntarte algunas cosas sobre los plásticos. Por supuesto, la responderé con mucho gusto. Camila de San Juan de Miraflores nos pregunta lo siguiente. ¿Cómo y por qué se crearon los plásticos? Muy bien. El primer plástico fue creado en Inglaterra por Alexander Parkes. Era derivado de un vegetal que al calentarse se podía moldear y mantenía esa forma cuando se enfriaba. Hizo pública su creación en 1862. Más adelante, en 1909, Leo Baekeland inventó el primer plástico sintético, es decir, hecho por el hombre. Luego, en 1926, Walter Simon inventó el plástico del PVC, también en Estados Unidos. Este tipo de plástico se fabrica principalmente a partir del petróleo, gas o carbón. Este plástico es uno de los más usados en la actualidad. ¿Han visto, por ejemplo, los tubos plomos para cañerías? Esos son de PVC. El plástico se inventó para sustituir a materiales de origen natural, pero que sean más baratos, resistentes, durables y con capacidad de multiuso, es decir, para usos diferentes. Con el plástico se han hecho muchos objetos que actualmente usamos, como bolsas, lapiceros, botellas, platos, cucharas, mesas, sillas, partes de carros, aviones, trenes, barcos, redes para pescar, zapatos, ponchos, tus juguetes, etc. Es decir, se inventó el plástico para facilitarnos la vida. Muchas gracias por su respuesta. Ahora nos escribe Gabriel desde Cusco para preguntarnos cuánto tiempo tarda en descomponerse el plástico. Para entenderlo mejor, veamos la diapositiva. A lo largo de más de 100 años de su invención, los trabajos de perfeccionamiento del plástico han llevado a que sean más durables. El plástico para descomponerse necesita mucha energía. Necesita calor, luz solar y agentes biológicos. Y esto puede tardar hasta 1000 años. Por ejemplo, el plástico de una suela de zapato demora 20 años. Un encendedor de plástico, 100 años. Los cubiertos de plástico, cucharas, tenedores, que se utilizan en forma excesiva últimamente, se descomponen en 400 años. Las botellas de plástico en 500 años. Y algo muy serio, los vasos y platos de Tecnopor son tóxicos y muy difíciles de descomposición. Pero eso no es todo.
Estos, con el calor, eliminan gases tóxicos que respiramos y contaminan lagos, lagunas, mares, ríos y suelos. Así también liberan toxinas que pasan a la comida y bebida que consumimos cuando usamos Tecnobor. Además, se ha reportado que estos gases emitidos durante todo el proceso de degradación del plástico contribuyen con el calentamiento de la Tierra, y este efecto es mucho más intenso en regiones calientes, como por ejemplo en nuestra costa y selva, lo cual es una amenaza para la biodiversidad actual. Qué interesante lo que nos mencionas, Raúl. Sofía, desde Ancash, quiere saber por qué la acumulación del plástico es un problema para el planeta. La acumulación y mal uso del plástico genera problemas de contaminación de los suelos, que afecta a la agricultura, de los ríos y océanos, afectando a los organismos que los habitan, como por ejemplo los peces. Es decir, cuando muchas personas reciben bolsas, botellas, cañitas, tenedores, platos, etc., las usan un breve momento y lo botan, ocasionando que el planeta se llene de material plástico. Por otro lado, los plásticos pequeñitos, llamados microplásticos, son confundidos como alimento por los animales. Ellos se ven afectados porque al comerlos mueren y disminuyen su población, perjudicando a la cadena alimenticia. Así también son consumidos por los seres humanos, ya que consumimos animales que comen esos plásticos pequeñitos y finalmente terminan en nuestro cuerpo. La acumulación de plástico perjudica a todos los seres vivos porque al demorar su descomposición daña los diferentes ecosistemas del planeta. Por ejemplo, en el océano disminuye la luz necesaria para las algas, obstruye la respiración de los animales que habitan en el mar, genera cambio climático, etc. Ahora sabemos por qué la acumulación del plástico es un gran problema. Pregúntale a tu familia qué pueden hacer en casa para reducir su uso y en unos minutos compartiremos sus respuestas todos juntos aquí en Aprendo en Casa. Ya volvemos.